Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Campa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y está también con nosotros Fernando Belauzarán, uno de los impulsores de el proceso de legalización de la marihuana. Roberto, muchas gracias de verdad por estar. Y si quieres arrancamos contigo. El debate en Estados Unidos finalmente se abrió en México. Venía dándose ya se ha traducido en la legalización en algunos estados. ¿Cuál, desde esta nueva responsabilidad que tienes, que te encomendó el presidente, organizar un debate nacional, dónde estás viendo, antes de entrar en particular a México, las principales diferencias y semejanzas con el proceso que se siguió en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos hay modelos distintos. Me parece que no podemos decir que es igual el modelo de Washington que el modelo de Colorado. Me parece que es importante ver, ¿y a qué me refiero? Me refiero a los esquemas de dotación de marihuana, qué tanto intervienen las empresas. Me parece que hay elementos no solamente de énfasis, sino modificaciones importantes, porque lo que estamos viendo en Estados Unidos es un modelo que se ha venido construyendo a partir de lo local. Y entonces son decisiones que se toman en lo local, y seguramente vamos a tener un modelo muy distinto a partir de las características de los estados. De lo que se trata en México, me parece, es, bueno, también de aprender de la experiencia internacional. Claro. Tomar los criterios que seguramente vamos a tener precisos en los siguientes días con el engrose que habrá de ser la Corte de esta sentencia, y a partir de ahí proponer un esquema de consulta, que es la instrucción que nos ha dado el presidente de la República y en la que estamos trabajando con la orientación del secretario de Gobernación, para que se puedan expresar las posiciones, las opiniones, y sobre todo me parece para que podamos encontrar puntos de acuerdo, puntos de consenso. Me parece que hemos tenido pues ya convocadas por distintas instancias discusiones. Fernando convocó a uno muy importante en la Cámara, ¿no? Cámara de Diputados. Hace algunos meses. Y yo creo que hay que aprender también de eso y buscar ahora un esquema mucho más de consensos, un esquema mucho más de acuerdos, para tomar la mejor decisión y para, sobre todo a partir de los cómo, discutir cuál es la manera como este tema puede resolverse de la mejor manera. A ver, sí es cierto, en el caso de Estados Unidos viene de lo local, aquí sobre todo agarra un impulso especialmente con el fallo de la Corte, desde la cúspide de la Suprema Corte, y también es cierto que hay distintos modelos en Estados Unidos, pero ¿cómo te imaginas tú el modelo a construir en el debate mexicano con estas salvedades y con estas diferencias? Claro, y quiero decir que además me gusta la actitud de Roberto Campa, lo cual me señala o me reitera lo que yo ya veía, y creo que otros, que fue afortunado que él sea el encargado de organizar este debate anunciado por el presidente, sobre todo además porque me parece que la visión desde los derechos humanos es fundamental, dado el enorme costo que ha tenido la prohibición en ese sentido. En México, además, Roberto conoce bien el debate, participó precisamente en la Cámara de Diputados, ha ido a los foros internacionales, conoce el tema, y eso siempre se agradece. Claro. Y además la idea del cómo, por supuesto, porque tanto el ministro Saldívar como el ministro Cosío lo enunciaron, uno con más énfasis, Cosío con más énfasis, el otro dijeron, hay que avanzar en la regulación. Por supuesto, me parece que la responsabilidad de un legislador, de los legisladores, es cambiar las leyes que son inconstitucionales, que fueron señaladas como inconstitucionales, ¿no? Eso sería la responsabilidad, porque lo que tiene que hacer un legislador es propiciar que se ejerzan plenamente los derechos. Y que determinaron los ministros o la Suprema Corte que hay un derecho individual, un derecho constitucional, pues se tiene que ver cómo se cumple, pero debiéramos ir más allá, cómo le quitamos el mercado al narcotráfico. Me parece que eso sería fundamental. Y en ese sentido, yo respeto mucho la posición de Enrique Peña Nieto, siempre lo manifesté en todo momento. Él dice, en lo personal no estoy de acuerdo, eso lo dijo desde que asumió la presidencia, lo ha reiterado, pero
seguramente Roberto lo tendrá muy presente, en el diario El País en 2014 dio una entrevista en donde decía, aunque yo estoy en contra en lo personal, si el principal consumidor, que es en este caso Estados Unidos, sigue avanzando en su regulación, nosotros vamos a tener que hacemos, porque no podemos quedarnos al margen de lo que está haciendo el principal consumidor. Y en ese sentido es la pregunta, porque da por lo menos expectativa de tener a Enrique Peña Nieto con la estatura de Valéry Giscard, se acordarán muy bien, es el presidente francés católico practicante que determinó, o más bien promulgó, la despenalización del aborto en Francia. Y fue incluso a hablar con el Papa para explicarle que él, como jefe de Estado, tenía que hacerlo, a que su convicción personal era otra. De su conciencia. Yo esperaría que, si avanzamos en los diálogos, haya esa actitud. Yo entiendo que por eso es que convoca a este debate, y por eso no solo le tomo la palabra, sino que hay con mucha voluntad a buscar estos acuerdos que habla a Roberto para avanzar en el cómo, me parece. Y ahora, hay cosas... Antes de irme hasta los resultados y el cómo, déjame regresar con Roberto y... independientemente de las diferencias de los debates allá o acá, en Estados Unidos todavía no está ni siquiera resuelto, ni ha, digamos, tomado una forma determinada en todos lados. Hay, por ejemplo, un debate profundo sobre si debe de continuar con el asunto de la legalización para fines recreativos o si solamente debe de ser medicinal. Este es un tema de debate allá. ¿Y cómo ves tú esa réplica en el caso nuestro? Incluso en Estados Unidos dicen que se discuta una u otra puede meter ruido. ¿Tú lo crees? ¿O aquí tendríamos que bajar un poco con la línea de la Corte, que es, en efecto, el reconocimiento desde la perspectiva de los derechos, y avanzar, no quedándonos solamente en un aspecto, sino hacia el conjunto de los fines que pueden ser? A lo mejor convendría, insisto, el engrose estará listo en los próximos días, pero tuvimos oportunidad de reunirnos con el ministro Saldívar la semana pasada. Fuimos el titular de COFEPRIS y nosotros de la Secretaría de Gobernación a conversar con él, a entender cuál es el sentido de la sentencia. Básicamente lo que la sentencia dice es que el consumo de la marihuana tiene efectos nocivos para la salud. Los tiene mucho mayores cuando se trata de menores de edad. Hay un proceso de evolución del cerebro que hace que cuando son menores de edad el efecto de la marihuana sea mayor. Entonces, la Corte dice... O sea, digamos, en formación. Exactamente. La Corte lo que dice es, el Estado tiene derecho a limitar derechos fundamentales, pero estos derechos fundamentales tienen que ser superiores para efecto de que se justifique esta limitación a los otros derechos, en este caso el derecho a la salud, la proporcionalidad. Entonces, la conclusión de la Corte es, el consumo de marihuana en mayores de edad significa mayor que sacrificar la libertad de las personas. En consecuencia, plantea que mayores de edad, que me parece que es un asunto central, que mayores de, en el caso de mayores de edad, que naturalmente no estén cerca de menores en lugares públicos, puedan eventualmente conseguir el permiso que le pidieron a la COFEPRIS para el proceso completo. Entonces, a partir de ello, a partir de una sentencia que protege a 4 personas y que es el criterio de la primera sala, se plantea esta revisión a una prohibición que tenemos en este momento fundamentada básicamente en 5 artículos de la Ley de Salud. Conviene decir que hoy el consumo de las drogas en México está despenalizado. Hemos discutido mucho con Fernando. Es una larguísima discusión. Exactamente, pero es importante decir que el consumo está despenalizado a partir de ciertas dosis y a partir de
ciertas condiciones. Me parece que este debate que vamos a tener, que vamos a abrir en los siguientes días, seguramente va a hacer referencia también a estos temas, a los temas que tienen que ver con dosis, que tienen que ver con esquemas de despenalización. En realidad lo que está planteando la Corte es un esquema más formal de despenalización, no es un esquema de legalización, porque de manera precisa y puntual la Corte ha dicho que no se trata de una sentencia que tenga que ver con el comercio. No está planteando la posibilidad para estas 4 personas de que puedan vender o incluso regalar marihuana. Lo que protege es el derecho de estas personas para sembrar, para producir, para transportar y para consumir en determinadas condiciones. Pero entonces estarían de acuerdo que la orientación del fallo de la Corte es a proteger derechos y no a los fines del consumo. Sí, claro, pero ¿cómo lo ves tú? No, es que el derecho de estos 4 personas es autoproveerse de marihuana. Ahora, ¿cuál era el límite de la Corte? Lo que pasa es que la Corte no puede legislar. Por eso la Corte no podía regular, pero en la sentencia de Saldívar dice la regulación es mejor que la prohibición, y todavía Cosío quería exhortar al Poder Legislativo a que hiciera la regulación, es decir, meterse a su comercio, pero eso no lo pueden hacer ellos porque rebasaría sus facultades, y por eso solamente dicen es el derecho individual de ellos de autoproveerse de marihuana porque son mayores de edad, etcétera. Ahora, compartimos el hecho de cuidar a los menores, como se debe cuidar a los menores del alcohol, del tabaco, claro, incluso del azúcar y cosas así, porque pues la verdad es que ¿qué en esta vida no tiene riesgo? La misma contaminación. Acá yo le decía un poco de broma y en serio a Mondragón una vez en la Cámara de Diputados, le decía, hay una actividad muy humana que tiene también sus riesgos, porque hay un intercambio de bacterias y a veces hasta de virus, y espero que no lo prohíban, que son los besos, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que tienen ciertos riesgos, pero es cierto, hay que prevenirlo, y más en menores de edad, y eso es un punto que creo que estamos de acuerdo absolutamente. Ahora, pero me parece que esa sería la definición. Sí, porque además creo que podemos... yo tengo una ventaja en este debate sobre Roberto, porque Roberto es funcionario y tiene que ser más cauto, y lo entiendo perfectamente. Yo no tengo esa desventaja y puedo explayarme mejor, pero lo hago con mucho respeto y mucho reconocimiento al profesionalismo e institucionalidad que siempre ha mostrado Roberto. La verdad es que el próximo año en Estados Unidos se le va a conocer a la elección presidencial como la elección de la marihuana, porque va a California, va a Arizona y van otros 8 o 9 estados. Sienten que de los que están promoviendo la regulación, sienten que esta es su elección y van a ir con todo. Entonces ahora, es muy posible que regrese que entre por la puerta de enfrente con legitimidad democrática la marihuana en el país que nos impuso la prohibición, y el 8 de noviembre nos vamos a dar cuenta que ganó Hillary y ganó la marihuana, y ahora, lo de Hillary no estoy seguro. Ahora, pero ¿qué va a hacer México? Debiéramos prever por lo menos ese escenario. ¿Qué vamos a hacer cuando California tenga la marihuana recreativa? Porque Tijuana es la frontera más circulada en el mundo, y creo que nadie está pensando que le pongamos un boicot comercial a California, una cosa por el estilo. Eso sería absurdo. Entonces, ¿qué va a hacer México? Ahora, independientemente del efecto que tenga sobre California, voy a tener que ir a un comercial y regreso contigo, Roberto, porque lo que quiero insistir es si el fallo de la Corte, la orientación del fallo de la Corte va a llevar a que la discusión sea sobre derechos y no sobre fines, es decir, que no distingamos entre uso recreativo y medicinal, o si creen que más bien el fallo de la Corte a lo que alude es eso, a quedarnos en el tema de despenalización solamente con fines. Roberto, me quedé contigo y en efecto, claramente aludiendo a la agenda que puede tener este debate que viene, lo comentábamos hace un momento, la sentencia hace referencia a el consumo lúdico, no al medicinal, pero ¿qué va a tener este debate? ¿Se va a fijar a los fines? ¿La orientación va a ser hacia el tipo de consumo o hacia proteger derechos y no hará distinción entre uno y otros? ¿Tú qué piensas? Bueno, es un debate que, como planteó el presidente, tiene como eje el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos. Sin embargo, como se ha propuesto, como se ha planteado, es un debate en el que vamos a revisar otros temas. Aunque la sentencia no hace referencia a las cuestiones medicinales, así es. Hay ciertamente una presión, yo diría, una opinión mucho más clara, mucho más formada en torno a la importancia de revisar y de abrir
en el caso de los fines medicinales, terapéuticos y de investigación. Claro. Yo no quisiera adelantar porque a mí lo que me corresponde es atender la indicación del presidente y garantizar que el debate sea de a de veras, que sea un debate, insisto, que evite polarizar. Lo peor me parece que podríamos hacer es buscar sentar en la mesa quienes tengan solamente opiniones distintas, porque entonces vamos a repetir esquemas que me parece ya cumplieron con una etapa, y hoy de lo que se trata pues es de buscar estos acuerdos para la mejor solución para nuestro país. Pero en principio dirías, voy contigo, Fer, y estarían dispuestos a que el debate fuera tan amplio y que la agenda fuera incluyente, es decir, no solamente uno, sino todos. ¿Cómo lo ves tú? No, claro, y además, insisto, es garantía que esté Roberto ahí. A todos nos da garantías, porque siempre ha sido muy institucional, muy profesional, muy abierto en estos temas, muy sensible. Entonces, a mí me da tranquilidad que esté Roberto y no porque esté aquí, ¿no? No digo nombres, pero hubiera sido desafortunado que no fuera él, por otro lado. Pero a ver, hay cosas que tenemos que aclarar. Primero, el asunto de la despenalización. Entiendo que esa es la posición del gobierno mexicano, lo ha dicho en foros internacionales. Nada más que la sentencia de Saldívar dice que no está despenalizado, que hay una que se exime de responsabilidad. Y dice, todo el esquema es prohibicionista, no hay tal despenalización. Pero peor aún, porque incluso si dijéramos, bueno, hay una despenalización teórica, la verdad, ¿está funcionando? Yo creo que no. Catalina Pérez Correa publicó hace poco un excelente texto en donde habla de que más de la mitad de los presos en México están por delitos contra la salud. Más de la mitad de los que están por delitos contra la salud están por marihuana. Y más de la mitad de los que están por marihuana están por simple posesión. Acabamos de ver lo que hizo el juez de Yucatán. Si ese es el espíritu, si el espíritu de veras es no meter a los consumidores a la cárcel, pues entonces me parece que la PGR debiera asumir el criterio del juez de Yucatán. Y tendríamos que ver cómo salen los que están presos por simple posesión, que no son narcomenudistas. Debiéramos ver cómo, para que funcione el esquema. Si eso es más, me permito hablar de un acuerdo, porque tanto Manuel Mondragón como la secretaria Mercedes Juan lo han hecho público en distintas modalidades. Dicen, tenemos un acuerdo con diputados para modificar las tablas. Bueno, ese diputado con el que llegaron a acuerdo es un servidor. Llegamos a acuerdo que fuera global. Primero, establecer reducción del daño políticas de reducción del daño en la Ley General de Salud, que se aplican en México, pero discrecionalmente no entraron por la puerta de enfrente. Aquí sería entrar con una definición que nos pusimos de acuerdo. Los que pensamos distinto pudimos ponernos de acuerdo para una definición de reducción del daño, de atención a usuarios problemáticos y modificación a 5 artículos de la Ley General de Salud para que hubiera le llamamos descriminalización efectiva de los consumidores. Está ahí el acuerdo. Ojalá, y hablábamos por supuesto de la tabla. Ahí está un acuerdo que quizás por la proximidad electoral no había las condiciones, o se consideró que no había las condiciones óptimas y se guardó en algún cajón. Se puede sacar y ver si los nuevos legisladores pueden retomar esto para que, si lo que queremos es verdaderamente descriminalizar a los consumidores, despenalizar el consumo, y que funcione y que sea efectivo, pues hagamos los cambios, porque creo que estaremos de acuerdo que si hay usuarios en las cárceles no está funcionando como quisiéramos. Y termino con una cuestión en lo medicinal. Lo medicinal es un asunto humanitario. Mucha gente se beneficiaría en su calidad de vida. Yo sé que no es la posición de Roberto, pero hay algunos que nos dicen, en corto, dicen, es que ustedes quieren la marihuana medicinal porque es el paso previo a la marihuana recreativa. Pero verlo así... Pero estamos viendo que no necesariamente va por ahí el debate. Pero el problema es... El problema es, y yo estoy seguro que Roberto no está en eso, pero el problema es que algunos quieren tener de alguna manera de rehenes a mucha gente que mejoraría su calidad de vida. Yo digo, lo humanitario, avancemos, independientemente de que lo otro, veamos cómo lo vamos resolviendo en el debate. Pero en el asunto medicinal no veo ninguna razón para detenerlo. Hay Roberto seguramente leyó a Kuhn, como todos, en la estructura de las revoluciones científicas. Hay un asunto que dice, hay un viejo paradigma que pierde, porque los paradigmas son consenso, y emerge un nuevo paradigma. Si vemos el mapa de la marihuana medicinal de hace 15 años, de hace 10 años, de hace 5 años acá, no hay duda, hay un nuevo paradigma emergente. Yo digo que México no debiera resistirse a eso. Ahora, deberíamos entrar al nuevo paradigma. ¿Y por qué? Porque es un asunto en el debate, con la urgencia que merece de cara a un gas
y luego a los posibles cambios de Estados Unidos, porque insisto, a mí me da confianza que Roberto vaya a organizar. No cabe duda que el paradigma se construye en el debate público. Va a ser un debate muy complejo porque implica desde política de drogas, políticas de salud, el tipo de usos. Claro. Y tú decías, no hay que polarizar. ¿Cómo construir consensos ahí, Roberto? Mira, yo creo que no es un asunto sencillo porque es un tema en el que están bien identificadas posiciones. Y cuando uno revisa la segmentación de las opiniones, uno encuentra que hay algunos elementos que en donde difieren claramente quienes están a favor o están en contra. Y te digo, por ejemplo, están más en contra las mujeres que los hombres, están más en contra las parejas que tienen hijos que quienes no tienen hijos, solamente para dar algunos datos. Y no podemos de ninguna manera en un esquema maniqueo decir que tienen razón unos u otros. Me parece que hay posiciones que uno tiene que respetar. Pero yo creo que es muy importante esto que ha comentado Fernando. En México se despenalizó el consumo a partir de 2009. Con dosis muy pequeñas. Hubo entonces un debate. La pequeña reforma de narcomenudeo, ¿no? Exactamente. Y luego también con esquemas en donde hay multas muy altas y con un esquema que le da un criterio muy amplio a las autoridades policíacas y ministeriales. Y entonces lo que tenemos pues son estados que interpretan de una manera la ley y estados que lo interpretan de otra manera. Lo que comenta Fernando es que hoy es un delito que está consignado en la ley de salud y en el Código Penal. Lo que el ministro Saldívar dice es que se elimine el último factor, que es el que sea punible. Lo que tenemos hoy es una conducta que es típica, antijurídica, culpable, imputable, pero no es punible porque la ley plantea un eximiente de responsabilidad. Me parece que esas son las cosas también que habrá que revisar, la tabla, como ha comentado Fernando. Yo creo que mucha gente en el sector salud que considera que las tablas deben revisarse. Y me parece que en un esquema de despenalización, solamente en un esquema de despenalización, tiene que garantizarse que realmente pues, los consumidores no sean penalizados, que se trate de un asunto que atienden los médicos y no los policías. Dirían que ahí empezamos con mayores consensos de los licenciados. Por supuesto, avancemos eso y que sea una despenalización efectiva, porque ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, porque lo tienen que llevar, asistes por debajo de la tabla, lo tienen que llevar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público investiga si no hay una vinculación con la delincuencia organizada, y una vez que lo hace, te dice, vete. Así está el esquema. Ese esquema ha funcionado, ha servido para la extorsión, para lo arbitrario, no ha ayudado a darle a la despenalización, que ese es el objetivo, si ese era el sentido, no ha ayudado a eso. Entonces, revisemos. O sea, no solamente es un plan de provisionismo, sino además de una ley. Déjame dar un dato que en la se presta al abuso. Déjame dar un dato para fortalecer lo que decía Fernando. En las prisiones federales, entre 7 y 8 de cada mujeres que están en prisiones federales están por delitos de drogas. Wow. Son primodelincuentes en delitos donde no hubo armas. Tienen entre 2 y 3 hijos que están en este momento a la deriva. Entonces, el costo de abusar de la cárcel en estos casos, el costo social es brutal. Porque los elementos de riesgo que tienen estos niños o estos jóvenes son altísimos. Bueno, lo que ha comentado Fernando, en un escenario en donde del otro lado de la frontera eso sea no solamente legal, sino que sea un negocio, y aquí pues la realidad, o sea, sí nos obliga a hacer una revisión de fondo de estos temas. Antes de seguir con la revisión, ya en concreto de cómo va a ser el debate, ver si en efecto hay algunos consensos que parecen haber avanzado, como el tema de la cantidad que está sin castigar, las dosis, o por ejemplo pues el tema del costo social de la persecución a narcomenudistas. Pero a la hora de aterrizar ya en la encuesta, primero la dificultad, tú decías, la enorme segmentación que hay de opiniones sobre el tema, y segundo, el compromiso del gobierno de tomar en cuenta realmente los resultados. Pero mi pregunta es, ¿y cómo conocer los resultados de una encuesta tan amplia, 5 regiones, especialistas a favor y en contra, y luego los partidos y luego el Congreso? Mira, ¿Qué mecanismo para saber qué resultó de eso? Terminando el diseño del proceso de consulta,
Seguramente en los próximos días tendremos en la mano ya el engrose de la Corte con respecto a la sentencia. La sentencia es importante, la sentencia es un detonador de este proceso. Entonces, aunque conversamos con el ministro sobre algunos de los detalles, es indispensable tener la información en la mano, lo que se conoce técnicamente como el engrose. Esto va a pasar en los siguientes días, lo están preparando en la Corte. La indicación que nos dio el secretario primero es poner a disposición de la gente información. La gente quiere información. La gente quiere una consulta y participar en la consulta, pero quiere información. Entonces, estamos preparando una gran plataforma, una plataforma donde seamos capaces de poner a disposición de la gente investigaciones, trabajos de fondo, análisis de opinión, estudios. Nos hemos acercado con algunos de los principales especialistas para pedirles que compartan con nosotros esa información. Vamos a subir todos esos trabajos. Vamos a tener por el otro lado en esta plataforma un área donde vamos a tener solamente datos, porque luego argumentamos a partir supuestamente de estadísticas y luego cuando vamos a buscarlas nos cuesta trabajo encontrarlas. Entonces la idea muy afortunado es tener datos duros, no solamente locales, sino también internacionales, cuál ha sido la consecuencia de los distintos modelos. Comienza a haber en los Estados Unidos, en Uruguay, información estadística de lo que ha pasado. Entonces, poner datos también aquí. Y luego la idea es, en esta misma plataforma, facilitar los primeros intercambios, que la gente pueda participar y luego aprovechar para que en esta plataforma tengamos en tiempo real todo lo que sucede en la consulta y la posibilidad también de que la gente consulte en la plataforma otros eventos que hayan sucedido. O sea, que la información sea totalmente transparente. Que la gente pueda... Para entenderlo y a lo mejor adelantarme, pero a ver, estamos hablando de información, datos, debate y la posibilidad de que esto pudiera arribar a una consulta pública. Sí, bueno, de eso estamos hablando. Es una parte de la consulta. Como comentó el secretario, vamos a tener 5 regiones. Estamos trabajando en este momento en coordinación con los gobernadores, con la CONAGO, para ver, es probable que tengamos 2 en el norte, en occidente, en el centro naturalmente, en el sureste, y ahí sucederán jornadas. Vamos a convocar a partir de la información que tengamos del registro para estos eventos. Vamos a ver el tamaño y la duración que tendremos en estas mesas. Habrá eventos que van a suceder entre enero, febrero y marzo. La idea es poder tener pues al menos un primer corte, de manera tal que la posición de México en la Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas, a las que hacía referencia, en abril del siguiente año, lleve una posición. La verdad es que la UNGAS, como se conoce por los especialistas de 2016, va a tratar de muy distintos temas, porque resulta que los temas que nos preocupan a nosotros, pues yo no quiero decir que son exclusivos nuestros, pero Europa tiene otros intereses. En Europa los temas tienen que ver con control de daños, tienen que ver con opiáceos, tienen que ver con jeringas. Entonces, en la UNGAS se van a discutir muchas cosas. La idea es que podamos tener para esta sesión de Naciones Unidas, por lo menos un primer corte de la cosa. La verdad es que la Corte le está haciendo un gran favor al gobierno. ¿Vas a hacer campaña, Fernando Belauzarán, sobre y además me voy a amparar, y voy a ir a la COFEPRIS, voy a hacer el amparo, porque creo que la jurisprudencia es importante, aunque creo que el balón está en el Congreso. El Congreso tiene que avanzar en algo, en los ahí ya tiene iniciativas. Pero mira, hay un consenso que tenemos, cuando hablaban de encontrar consensos prohibicionistas y no prohibicionistas, tenemos un consenso. La desintegración familiar y el daño al tejido social es una causa que favorece el abuso de drogas legales e ilegales. Pues tú imagínate el costo social que han tenido: 153,000 muertos, es el dato que dio la ONU desde 2006, 26,000 desaparecidos, nuestras cárceles llenas ahí, el costo es fuertísimo. Si queremos despenalizar, ojalá podamos atender un caso exitoso de despenalización, porque el nuestro, aunque haya sido la intención, no está funcionando. El de Portugal sí funciona como un caso de despenalización. Ahí no hay regulación, hay una despenalización, y creo que deberíamos pensar. Y una cosa más sobre UNGAS que tocó Roberto, que es fundamental. México tiene una posición impecable en la cuestión diplomática, que dice
el multilateralismo. Tenemos que ser, nada más que tiene un problema el multilateralismo con esto. A mí ya se me fue el tiempo, no todos los países tenemos el mismo interés y el multilateralismo no va a detener los cambios en Estados Unidos. Entonces México tiene que tomar sus propias decisiones. Ojalá eso sea parte del debate. Cuento con que este va a ser plural. Muchas gracias, Fernando Belauzarán. Gracias a los dos, de verdad. Seguiremos dándole, le daremos seguimiento al asunto. Gracias a los dos por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana, 7 de la tarde, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásalo muy bien. Hasta luego.